Bajo la tenue luz de un farol, en una noche fría y silenciosa, un hombre camina con paso firme por un parque casi desierto. Su traje impecable y su reloj de lujo reflejan una vida de éxito y riqueza, pero su mirada está perdida, cargada de una soledad que ni todo el dinero del mundo puede llenar. De repente algo lo detiene. En un banco de madera un niño pequeño duerme acurrucado, cubierto apenas con una manta rota. Su rostro está sucio, sus manos tiemblan por el frío y su respiración es débil. El hombre, acostumbrado a ignorar todo lo que no encaje en su mundo de privilegios, siente una punzada en el pecho. Sin saberlo, ese instante cambiará no solo la vida del niño, sino también la suya para siempre. Era una noche de invierno y el parque estaba casi vacío. Las hojas secas crujían bajo los pasos de los pocos que se aventuraban a caminar por allí, y el aire helado cortaba la piel como pequeñas agujas. En medio de este escenario, Nicolás Ferrer, un empresario reconocido por su fortuna y su carácter implacable, caminaba con prisa. Había salido de una cena de negocios que, aunque exitosa, lo había dejado con un extraño vacío en el pecho. Era una sensación que lo acompañaba desde hacía años, pero que él prefería ignorar, enterrándola bajo una montaña de trabajo y logros materiales. Nicolás era un hombre que lo tenía todo: una mansión en las afueras, autos de lujo, viajes constantes y una agenda llena de compromisos. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito había un vacío que ni él mismo entendía. Desde la muerte de su esposa 5 años atrás, Nicolás había cerrado su corazón al mundo. Había aprendido a vivir en soledad, convencido de que era mejor así. Pero esa noche, algo estaba a punto de cambiar. Mientras cruzaba el parque, algo llamó su atención. En un banco, bajo la luz parpadeante de un farol, había una figura pequeña y encorvada. Al principio pensó que era un bulto de ropa abandonado, pero al acercarse se dio cuenta de que era un niño. No tendría más de 8 años. Estaba acurrucado, con los brazos rodeando sus piernas y una manta vieja cubría apenas su cuerpo. Su rostro estaba sucio y sus labios, agrietados por el frío, temblaban ligeramente. Nicolás se detuvo confundido. No era la primera vez que veía a personas sin hogar en la ciudad, pero algo en ese niño lo hizo quedarse inmóvil. Tal vez era su tamaño, tan pequeño e indefenso, o la forma en que su respiración parecía entrecortada. Por un momento Nicolás sintió una punzada en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Era como si algo dentro de él, algo que había estado dormido, comenzara a despertar. El hombre miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera estar con el niño, pero el parque estaba desierto. Se acercó lentamente, tratando de no asustarlo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, notó que el niño tenía los ojos cerrados, pero no estaba dormido. Sus párpados temblaban ligeramente, como si estuviera fingiendo. Nicolás se agachó y con una voz suave dijo: «Hola, pequeño, ¿estás bien?». El niño abrió los ojos de golpe, asustado. Sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de miedo y desconfianza. Retrocedió un poco, apretando la manta contra su pecho como si fuera un escudo. Nicolás levantó las manos en señal de paz. «Tranquilo, no voy a hacerte daño, solo quiero ayudarte». El niño no respondió. Sus labios se movieron ligeramente, pero no salió ningún sonido. Nicolás notó que estaba temblando, no solo de frío, sino también de miedo. Era evidente que no confiaba en los adultos y probablemente tenía razones para ello. Nicolás se quitó el abrigo, un elegante diseño de lana que había comprado en su último viaje a Milán, y lo colocó suavemente sobre los hombros del niño. El pequeño lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que alguien estuviera siendo amable con él. Nicolás sonrió, aunque su corazón estaba pesado. No sabía qué hacer, pero una cosa era segura: no podía dejar a ese niño allí, solo y desprotegido. «¿Tienes hambre?», preguntó, tratando de sonar lo más amable posible. El niño asintió lentamente, sin decir una palabra. Nicolás se levantó y extendió su mano. «Ven conmigo, vamos a buscar algo de comer, ¿te parece?». El niño dudó por un momento, mirando la mano extendida de Nicolás como si fuera algo extraño y desconocido. Finalmente, con movimientos cautelosos, tomó la mano del hombre. Su piel estaba fría como el hielo, y Nicolás sintió un nudo en la garganta. No sabía quién era este niño ni qué había pasado para que terminara en esa situación, pero en ese momento algo dentro de él le dijo que no podía ignorarlo. Mientras caminaban juntos hacia la salida del parque, Nicolás no podía dejar de pensar en lo irónico que era todo. Él, un hombre que había pasado años construyendo muros emocionales, ahora estaba sosteniendo la mano de un niño desconocido, sintiendo una conexión que no podía explicar. No sabía qué iba a pasar,
Después, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Nicolás llevó al niño a un pequeño restaurante que estaba abierto las 24 horas, un lugar modesto pero acogedor, con mesas de madera y un aroma a café recién hecho que llenaba el aire. Era un sitio que Nicolás no frecuentaba, pero que en 1970, ese momento le pareció perfecto. No quería llevar al niño a un lugar lujoso donde las miradas de los demás pudieran hacerlo sentir incómodo. Aquí, en cambio, todo parecía más sencillo, más humano. El niño, todavía envuelto en el abrigo de Nicolás, se sentó en una de las sillas junto a la ventana. Sus ojos recorrían el lugar con cautela, como si estuviera esperando que alguien lo echara en cualquier momento. Nicolás se sentó frente a él y le sonrió, tratando de transmitirle tranquilidad. «Pide lo que quieras», dijo entregándole el menú. El niño tomó el menú con manos temblorosas, pero no lo abrió. En lugar de eso, miró a Nicolás con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «¿Por qué me ayudas?», preguntó finalmente con una voz tan baja que Nicolás tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. La pregunta lo tomó por sorpresa. No sabía cómo responder. ¿Por qué lo estaba ayudando? ¿Por qué no había seguido caminando como lo hacía siempre, ignorando todo lo que no formara parte de su mundo? Después de un momento de silencio, Nicolás respondió con sinceridad. «Porque creo que nadie debería estar solo, especialmente un niño. Y porque creo que tú necesitas ayuda». El niño lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera evaluando si podía confiar en él. Finalmente abrió el menú y señaló un plato de sopa. Nicolás asintió y llamó al camarero para hacer el pedido. Mientras esperaban la comida, trató de iniciar una conversación. «¿Cómo te llamas?», preguntó. El niño dudó por un momento, antes de responder. «Samuel». «Es un buen nombre», dijo Nicolás con una sonrisa. «Yo me llamo Nicolás». Samuel no dijo nada más. Sus ojos seguían recorriendo el lugar, atentos a cada movimiento, como si estuviera acostumbrado a estar siempre en guardia. Nicolás sintió una punzada de tristeza al darse cuenta de lo que eso significaba. Este niño había vivido cosas que ningún niño debería vivir. Cuando llegó la sopa, Samuel comenzó a comer con rapidez, como si temiera que alguien se la quitara. Nicolás lo observó en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y ternura. ¿Cuánto tiempo habría pasado desde la última vez que Samuel había comido algo caliente? ¿Qué clase de vida había llevado para terminar durmiendo solo en un banco del parque? «¿Dónde están tus padres?», preguntó Nicolás con cuidado, temiendo la respuesta. Samuel dejó de comer por un momento y bajó la mirada. Sus manos, pequeñas y llenas de cicatrices, se apretaron alrededor de la cuchara. «No tengo papás», dijo finalmente con una voz apenas audible. «Mi mamá murió hace mucho y mi papá no sé dónde está». Nicolás sintió un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Había algo en la forma en que Samuel lo decía, con una mezcla de resignación y tristeza, que le rompió el corazón. Decidió no presionarlo más y cambió de tema. «¿Y dónde has estado viviendo?», preguntó tratando de sonar casual. «En la calle», respondió Samuel, encogiéndose de hombros como si fuera algo normal. «A veces duermo en el parque, a veces en otros lugares. Depende». Nicolás se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. No podía imaginar lo que debía ser vivir de esa manera, especialmente para un niño tan pequeño. Había algo profundamente injusto en todo esto, y aunque Nicolás sabía que no podía cambiar el mundo, sentía que tenía la responsabilidad de hacer algo por Samuel. «Bueno, eso va a cambiar», dijo finalmente con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «No voy a dejar que vuelvas a la calle. Vamos a encontrar una solución, ¿de acuerdo?». Samuel lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrado a que los adultos le ofrecieran ayuda, y mucho menos a que cumplieran sus promesas. Nicolás lo entendió, pero estaba decidido a demostrarle que esta vez sería diferente. Después de pagar la cuenta, Nicolás llevó a Samuel a su auto, un sedán negro de lujo que parecía fuera de lugar en comparación con la ropa desgastada del niño. Samuel se sentó en el asiento del copiloto, mirando todo con curiosidad pero sin decir una palabra. Nicolás encendió el motor y comenzó a conducir, sin un plan claro en mente. Sabía que no podía simplemente dejar al niño en la calle otra vez, pero tampoco sabía qué hacer con él. Su vida no estaba preparada para algo así. Sin embargo, mientras miraba de reojo a Samuel, que se había quedado dormido con la cabeza apoyada en la ventana, Nicolás sintió que no podía dar marcha atrás. Algo en su interior le decía que este encuentro no era una coincidencia. Llegaron a la casa de Nicolás, una mansión moderna con grandes ventanales y un jardín perfectamente cuidado.
Samuel se despertó cuando el auto se detuvo y miró la casa, con asombro. Nicolás salió del auto y abrió la puerta del copiloto. «Ven, vamos a entrar. Hace frío aquí afuera». Samuel dudó por un momento, pero finalmente salió del auto y siguió a Nicolás hasta la puerta principal. Al entrar, sus ojos se abrieron aún más. La casa era enorme, con techos altos, muebles elegantes y una chimenea que llenaba la sala de estar con un calor acogedor. Nicolás lo llevó a una de las habitaciones de invitados, una habitación que probablemente era más grande que cualquier lugar en el que Samuel hubiera estado antes. «Puedes quedarte aquí esta noche», dijo Nicolás señalando la cama. «Mañana veremos qué hacemos, ¿de acuerdo?» Samuel asintió en silencio, pero sus ojos estaban llenos de preguntas. Nicolás salió de la habitación, dándole espacio para que se sintiera cómodo, pero no pudo evitar quedarse un momento en el pasillo, pensando en lo que acababa de hacer. Había traído a un niño desconocido a su casa, algo completamente fuera de su carácter, pero por alguna razón no se arrepentía. Había algo en Samuel que lo hacía querer protegerlo, aunque no entendiera del todo por qué. Esa noche, mientras Nicolás se acostaba en su propia cama, no podía dejar de pensar en Samuel. ¿Quién era realmente? ¿Dónde estaban sus padres? ¿Qué había pasado para que terminara solo en un parque? Las preguntas lo mantenían despierto, pero también lo llenaban de una determinación que no había sentido en años. Por primeras vez en mucho tiempo, Nicolás sentía que estaba haciendo algo que realmente importaba. Y aunque no sabía qué le deparaba el futuro, estaba dispuesto a descubrirlo. A la mañana siguiente, Nicolás se despertó temprano, algo inusual para él en un día sin reuniones programadas. Había pasado gran parte de la noche pensando en Samuel, en su mirada asustada y en la forma en que se aferraba al abrigo como si fuera su única posesión en el mundo. Mientras se vestía, decidió que lo primero que haría sería hablar con el niño, intentar entender su situación y buscar una solución. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido la noche anterior. Cuando bajó a la cocina, encontró a Samuel sentado en la mesa, con el abrigo todavía sobre los hombros. Clara, la cocinera que había trabajado para Nicolás durante años, estaba frente a él, sirviéndole un plato de huevos revueltos y tostadas. Clara levantó la vista al ver a Nicolás entrar y le lanzó una mirada inquisitiva, pero no dijo nada. Era evidente que estaba sorprendida por la presencia del niño, pero también parecía haber entendido que no era el momento de hacer preguntas. «Buenos días», dijo Nicolás tratando de sonar relajado mientras se sentaba frente a Samuel. El niño levantó la mirada por un momento, pero no respondió. Estaba concentrado en la comida, comiendo con la misma rapidez que la noche anterior, como si temiera que alguien se la quitara. Nicolás esperó pacientemente a que terminara antes de hablar. «Samuel, necesito que me cuentes un poco sobre ti. ¿Dónde has estado viviendo? ¿Tienes algún lugar al que puedas ir?» El niño dejó el tenedor en el plato y bajó la mirada. Sus manos, pequeñas y llenas de cicatrices, se apretaron sobre la mesa. Nicolás notó que estaba nervioso, pero no quiso presionarlo. Después de un largo silencio, Samuel finalmente habló, con una voz tan baja que Nicolás tuvo que inclinarse hacia adelante para escucharlo. «No tengo a dónde ir. Siempre estoy en la calle. A veces duermo en el parque, a veces en otros lugares. Pero no tengo casa». Nicolás sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Había algo en la pesada forma en que Samuel lo decía, con una mezcla de resignación y tristeza que le rompió el corazón. Era evidente que el niño había pasado por mucho más de lo que cualquier niño debería enfrentar. «Bueno, eso va a cambiar», dijo finalmente con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «No voy a dejar que vuelvas a la calle. Vamos a encontrar una solución, ¿de acuerdo?» Samuel lo miró con una mezcla de sorpresa y desconfianza. Era evidente que no estaba acostumbrado a que los adultos le ofrecieran ayuda, y mucho menos a que cumplieran sus promesas. Nicolás lo entendió, pero estaba decidido a demostrarle que esta vez sería diferente. Después del desayuno, Nicolás llevó a Samuel a una tienda de ropa. El niño estaba visiblemente incómodo al principio, mirando todo con cautela y manteniéndose cerca de Nicolás como si temiera que alguien lo echara. Nicolás le pidió a una de las empleadas que los ayudara a encontrar ropa para Samuel, y aunque al principio el niño se mostró reacio, poco a poco comenzó a relajarse. Cuando salió del probador con un par de jeans nuevos y una camiseta limpia, Nicolás no pudo evitar sonreír. Por primera vez, Samuel parecía un niño normal, aunque su mirada seguía cargada de una tristeza que Nicolás no podía ignorar. «Te ves bien», dijo Nicolás, tratando de animarlo. Samuel no respondió, pero sus labios se curvaron ligeramente en lo que podría haber sido una sonrisa.
Era un pequeño avance, pero para Nicolás significaba mucho. Después de la tienda, Nicolás decidió llevar a Samuel a un parque cercano. No al parque donde lo había encontrado, sino a uno más grande y lleno de vida, con niños jugando en los columpios y familias disfrutando del sol. Quería que Samuel viera que el mundo no era solo frío y abandono, que también había lugares llenos de alegría y esperanza. Mientras caminaban por el parque, Samuel comenzó a hacer preguntas, algo que Nicolás no esperaba. Quería saber por qué Nicolás lo había ayudado, por qué lo había llevado a su casa y por qué estaba gastando dinero en él. Nicolás trató de responder con sinceridad, aunque no tenía todas las respuestas. No lo sé exactamente, admitió, pero cuando te vi en ese banco, supe que no podía simplemente seguir caminando. Algo me dijo que tenía que ayudarte. Samuel lo miró con curiosidad como si estuviera tratando de entenderlo. Nicolás se dio cuenta de que el niño no estaba acostumbrado a la bondad desinteresada, y eso lo entristeció aún más. Decidió que haría todo lo posible para cambiar eso. Esa tarde, mientras regresaban a casa, Nicolás comenzó a pensar en el futuro. Sabía que no podía simplemente cuidar de Samuel, indefinidamente sin hacer algo más formal. Tendría que hablar con un abogado, averiguar qué opciones legales tenía. Pero también sabía que no sería fácil. Samuel no era solo un niño sin hogar. Era un niño con un pasado lleno de heridas, y Nicolás tendría que ganarse su confianza, poco a poco. Cuando llegaron a casa, Samuel parecía más relajado que antes. Incluso comenzó a hablar un poco más, haciendo preguntas sobre la casa, sobre el trabajo de Nicolás y sobre cosas simples como por qué había tantas plantas en el jardín. Nicolás respondió a todas sus preguntas con paciencia, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia la construcción de una conexión real. Esa noche, mientras Samuel dormía en la habitación de invitados, Nicolás se sentó en su oficina mirando por la ventana. Había algo en este niño que lo había cambiado, algo que lo hacía querer ser una mejor persona. Por primera vez en años, sentía que su vida tenía un propósito más allá de los negocios y el dinero. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba dispuesto a recorrerlo. Samuel merecía una oportunidad y Nicolás estaba decidido a dársela. Los días comenzaron a pasar y la relación entre Nicolás y Samuel se fue fortaleciendo poco a poco. Aunque al principio el niño seguía siendo reservado y desconfiado, con el tiempo empezó a abrirse más. Nicolás, por su parte, se esforzaba por crear un ambiente seguro y estable para Samuel, algo que el niño nunca había tenido. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en los que Samuel se encerraba en sí mismo, como si el peso de su pasado lo aplastara de repente. Y Nicolás, a pesar de su paciencia, no siempre sabía cómo ayudarlo. Una tarde, mientras Nicolás trabajaba en su oficina, Samuel apareció en la puerta. Llevaba en las manos un cuaderno viejo y desgastado que había encontrado en la habitación de invitados. Nicolás levantó la vista de su computadora y le sonrió. «¿Qué tienes ahí?», preguntó señalando el cuaderno. Samuel se acercó lentamente y se sentó en una de las sillas frente al escritorio. Abrió el cuaderno y con un lápiz que también había encontrado, comenzó a dibujar. Nicolás lo observó en silencio, intrigado. El niño parecía completamente concentrado, como si el mundo a su alrededor hubiera desaparecido. Después de unos minutos, Samuel levantó la hoja y se la mostró a Nicolás. Era un dibujo de un árbol, simple pero lleno de detalles. Las ramas estaban llenas de hojas, y en la base del árbol había algo que parecía una pequeña casa. «Es bonito», dijo Nicolás admirando el dibujo. «¿Te gusta dibujar?». Samuel asintió pero no dijo nada. Nicolás notó que había una chispa de orgullo en sus ojos, algo que no había visto antes. Decidió aprovechar el momento. «¿Sabes? Cuando era niño también me gustaba dibujar, pero nunca fui tan bueno como tú». Samuel lo miró con curiosidad, como si no pudiera imaginarse a Nicolás siendo un niño. Era la primera vez que alguien reconocía su talento, y aunque no lo dijo en voz alta, ese pequeño gesto significó mucho para él. Esa noche, mientras cenaban, Nicolás decidió que era hora de hablar con Samuel sobre su futuro. Sabía que no podía seguir posponiendo la conversación, aunque no estaba seguro de cómo reaccionaría el niño. «Samuel, he estado pensando en algo», comenzó, tratando de sonar casual. «Quiero que te quedes aquí conmigo, al menos por un tiempo. No quiero que vuelvas a la calle». Samuel dejó de comer y lo miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de preguntas, pero también de miedo. Nicolás continuó tratando de tranquilizarlo. «Sé que esto es nuevo para ti y no quiero que te sientas obligado a nada, pero quiero ayudarte. Quiero que tengas un lugar seguro,
donde vivir, donde pueda ser un niño. El silencio que siguió fue largo y tenso. Nicolás podía ver que Samuel estaba luchando con sus emociones, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Finalmente el niño habló, con una voz tan baja que Nicolás apenas pudo oírlo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Samuel con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nadie hace cosas así. Siempre me dicen que no confíe en nadie. Nicolás sintió un nudo en la garganta. Sabía que las palabras de Samuel no eran solo fruto de su desconfianza, sino de años de abandono y dolor. Se inclinó hacia adelante apoyando los codos en la mesa y lo miró directamente a los ojos. Porque creo que todos merecen una segunda oportunidad, respondió con sinceridad. Y porque creo que tú mereces algo mejor. No puedo cambiar lo que te ha pasado, pero puedo intentar darte un futuro diferente. Samuel no dijo nada más, pero esa noche, cuando Nicolás pasó por la habitación de invitados para asegurarse de que estaba bien, encontró al niño dormido con el cuaderno de dibujo abrazado contra su pecho. Fue en ese momento que Nicolás supo que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, Nicolás comenzó a hacer los arreglos necesarios para formalizar la situación de Samuel. Habló con un abogado especializado en adopciones y protección infantil, quien le explicó que el proceso no sería fácil. Había muchas preguntas que responder, muchas pruebas que presentar y sobre todo muchas barreras legales que superar. Pero Nicolás estaba decidido. No importaba cuánto tiempo o esfuerzo le tomara, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarse de que Samuel tuviera un hogar. Mientras tanto, la relación entre Nicolás y Samuel seguía creciendo. Nicolás comenzó a llevar al niño a diferentes lugares, al zoológico, al cine, incluso a una librería donde Samuel pasó horas mirando libros de arte y dibujo. Cada salida era una oportunidad para que Samuel experimentara cosas que nunca había tenido la oportunidad de disfrutar, y Nicolás se sentía cada vez más conectado con él. Sin embargo, no todo era perfecto. Una tarde, mientras Nicolás estaba en una reunión importante, recibió una llamada de Clara, la cocinera. Samuel había tenido un ataque de pánico después de que un extraño tocara la puerta de la casa. Nicolás salió de la reunión de inmediato y regresó a casa, encontrando a Samuel acurrucado en un rincón de la sala, temblando y con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy aquí, Samuel», dijo Nicolás arrodillándose a su lado. «Estás a salvo. Nadie va a hacerte daño». Le tomó un tiempo calmar al niño, pero cuando finalmente lo logró, Nicolás se dio cuenta de que había mucho sobre el pasado de Samuel que aún no sabía. Decidió que era hora de buscar ayuda profesional. Contactó a un terapeuta infantil, alguien que pudiera ayudar a Samuel a procesar sus traumas y a sanar. Las sesiones de terapia no fueron fáciles al principio. Samuel era reacio a hablar y muchas veces se quedaba en silencio durante toda la sesión. Pero con el tiempo comenzó a abrirse, compartiendo fragmentos de su vida pasada. Nicolás escuchaba con atención cada detalle, sintiendo una mezcla de dolor y admiración por la fortaleza del niño. A medida que pasaban las semanas, Samuel comenzó a cambiar. Su confianza en Nicolás creció, y aunque todavía tenía momentos de inseguridad, cada día parecía un poco más feliz. Nicolás, por su parte, también cambió. Por primera vez en años sentía que su vida tenía un propósito real, algo que iba más allá del dinero y los negocios. Una noche, mientras cenaban juntos, Samuel miró a Nicolás y dijo algo que lo dejó sin palabras. «Gracias por no rendirte conmigo». Nicolás sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, pero sonrió y respondió con sinceridad. «Gracias a ti por darme una segunda oportunidad». En ese momento, Nicolás supo que, aunque el camino había sido difícil, todo había valido la pena. Samuel no solo había encontrado un hogar, también había encontrado una familia. Y Nicolás, en su acto de bondad, había encontrado algo que ni todo el dinero del mundo podía comprar: el verdadero significado de la vida. El tiempo pasó, y la vida de Nicolás y Samuel comenzó a tomar un ritmo más estable. Samuel, que al principio apenas hablaba y evitaba cualquier tipo de contacto emocional, ahora se mostraba más abierto, más confiado. Había días en los que incluso se le escapaba una risa, algo que Nicolás consideraba un pequeño milagro. Sin embargo, la tranquilidad que habían logrado construir juntos se vio amenazada de repente por un giro inesperado. Una mañana, mientras Nicolás revisaba unos documentos en su oficina, recibió una llamada del abogado que estaba manejando el caso de Samuel. La voz al otro lado del teléfono sonaba seria, casi preocupada. «Nicolás, tenemos un problema. Apareció alguien que dice ser el padre biológico de Samuel». Nicolás sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Durante semanas había
trabajado incansablemente para formalizar la adopción de Samuel, para asegurarse de que el niño tuviera un hogar seguro y estable. La idea de que alguien pudiera venir a reclamarlo, después de todo lo que habían pasado juntos, lo llenó de una mezcla de miedo y rabia. ¿Qué tan serio es esto?, preguntó tratando de mantener la calma. Es complicado. El hombre presentó documentos que parecen legítimos, pero necesitamos investigar más. Si resulta ser el padre biológico, podría tener derechos legales sobre Samuel. Nicolás colgó el teléfono con el corazón pesado. Sabía que tenía que hablar con Samuel, pero no sabía cómo abordar el tema. ¿Cómo le explicaría a un niño que alguien que lo había abandonado ahora quería reclamarlo? ¿Cómo podría protegerlo de un posible regreso a una vida de incertidumbre y dolor? Esa noche, mientras cenaban, Nicolás decidió que era mejor ser honesto con Samuel. El niño había pasado por demasiadas mentiras y traiciones en su corta vida. Merecía saber la verdad. Samuel, necesito hablar contigo sobre algo importante, dijo, dejando el tenedor sobre la mesa. Samuel lo miró con curiosidad, pero también con un atisbo de preocupación. Había aprendido a leer las emociones de Nicolás y sabía que algo no estaba bien. Hoy recibí una llamada del abogado, continuó Nicolás. Me dijo que alguien se presentó diciendo que es tu padre biológico. El rostro de Samuel se tensó de inmediato. Sus manos, que estaban jugando con un trozo de pan, se detuvieron y su mirada se clavó en el plato frente a él. ¿Mi papá?, preguntó en voz baja, casi como si la palabra le quemara los labios. Nicolás asintió tratando de medir sus palabras. No sabemos si es verdad, pero si lo es, podría complicar las cosas. Quiero que sepas que estoy aquí para ti, pase lo que pase. No voy a dejar que te hagan daño. Samuel no respondió de inmediato. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de emociones. Miedo, confusión, tal vez incluso un poco de esperanza. Finalmente levantó la mirada y dijo algo que dejó a Nicolás sin palabras. Él me dejó. Si realmente es mi papá, ¿por qué me dejó solo? Nicolás sintió un nudo en la garganta. No tenía una respuesta para esa pregunta porque sabía que no había una respuesta que pudiera aliviar el dolor de Samuel. En lugar de intentar explicarlo, se levantó de su silla y rodeó la mesa para abrazar al niño. No sé por qué lo hizo, Samuel, pero lo que sí sé es que tú no merecías eso. Y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para protegerte. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. El abogado de Nicolás investigó al hombre que decía ser el padre de Samuel y descubrió que, aunque los documentos parecían legítimos, había muchas inconsistencias en su historia. Según los registros, el hombre había estado ausente durante años, sin ningún intento de buscar a su hijo. Además, había antecedentes de problemas legales que ponían en duda su capacidad para cuidar de Samuel. Mientras tanto, Samuel comenzó a mostrar signos de ansiedad. Aunque no lo decía en voz alta, Nicolás podía ver que el niño estaba aterrorizado ante la posibilidad de ser separado de él. Las noches se llenaron de pesadillas y los días de silencios largos y pesados. Nicolás sabía que tenía que hacer algo para aliviar el miedo de Samuel, pero también sabía que no podía prometerle algo que no estuviera completamente bajo su control. Finalmente llegó el día de la audiencia en el tribunal. Nicolás y Samuel se presentaron juntos, acompañados por el abogado. El hombre que decía ser el padre de Samuel también estaba allí, pero su presencia no inspiraba confianza. Tenía una actitud arrogante, casi desafiante, y evitaba mirar a Samuel directamente. Durante la audiencia, el juez escuchó los argumentos de ambas partes. El abogado de Nicolás presentó pruebas de que el hombre había estado ausente durante años y que no había hecho ningún esfuerzo por buscar a Samuel hasta ahora. También destacó el vínculo que se había formado entre Nicolás y el niño, y cómo éste había comenzado a sanar gracias a la estabilidad y el amor que Nicolás le había brindado. Cuando llegó el turno de Samuel, el juez le pidió que hablara. El niño, aunque visiblemente nervioso, se levantó de su asiento y miró al juez con valentía. «Yo quiero quedarme con Nicolás», dijo con una voz que, aunque temblorosa, estaba llena de determinación. «Él me cuida, me hace sentir seguro. No quiero volver a estar solo». Las palabras de Samuel conmovieron a todos en la sala, incluso al juez, que hizo una pausa antes de dar su veredicto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el juez dictaminó que Samuel podía quedarse con Nicolás. El hombre que decía ser su padre biológico no tenía los medios ni el historial necesario para garantizar el bienestar del niño. Cuando salieron del tribunal, Samuel se aferró a la mano de Nicolás con fuerza. Por primera vez en semanas, el niño parecía relajado, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «¿De verdad puedo quedarme contigo?»,
Preguntó mirando a Nicolás con ojos llenos de esperanza. Claro que sí, Samuel. Este es tu hogar y siempre lo será. Esa noche, mientras cenaban juntos, Nicolás no pudo evitar sentirse agradecido por todo lo que había sucedido. Aunque el camino había sido difícil, cada desafío los había acercado más. Samuel no solo había encontrado un hogar, también había encontrado una familia. Y Nicolás, en su acto de bondad, había descubierto un propósito que le daba sentido a su vida. Con el tiempo, Nicolás y Samuel decidieron crear una fundación para ayudar a otros niños en situaciones similares. Querían devolver la esperanza a quienes la habían perdido, tal como ellos la habían encontrado el uno en el otro. Juntos demostraron que los lazos creados desde el corazón son los más fuertes y que incluso los actos más pequeños de bondad pueden cambiar el mundo. Esta historia nos recuerda que un pequeño acto de bondad puede transformar vidas de maneras que nunca imaginamos. ¿Qué opinas sobre el vínculo entre Nicolás y Samuel? Nos encantaría saber tu perspectiva. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué parte de la historia te conmovió más. No olvides suscribirte para no perderte más historias inspiradoras como esta. Tu voz es importante aquí.